Buenas tardes, Francesca Ulloa. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Francesca? Mientras se conectan tus compañeros, vamos a compartir su material que vamos a trabajar esta semana. ¿Ah? Listo, vamos a visualizar nuestro material a trabajar. Hoy día vamos a evaluarnos en función de nuestro diseño. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Entonces hoy día vamos a trabajar, evaluarnos y comunicar nuestra solución tecnológica, ¿no? En ese caso, donde la competencia es diseñar. Por lo tanto, recordemos que en la semana pasada se trabajó en función de lo que corresponde a explicar. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Hola, Eh, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? En la semana pasada se explicó el funcionamiento de las células, en este caso, de las células de la raíz, ¿no? Por lo tanto, que van a permitir esa descontaminación del suelo. Ahora vamos a validar, ¿no? Y comunicar nuestra solución tecnológica. Para esto, como nosotros vamos a reconocer en función de nuestro diseño, ¿no? De nuestra solución tecnológica. El primer punto tenemos cómo validamos, ¿no? Esa solución. Al validar, recordemos nosotros nuestro cronograma de la actividad de hace 2 semanas. En el cronograma nos pedían directamente observar, ¿no? Ciertos cambios. Entonces hoy día ya estamos en la semana 2, ¿no? Donde ustedes ya han trasplantado esas semillas germinadas y ahí ya pueden observar, ¿no? En función a ellos y vamos a poner a prueba, ¿no? Nuestra solución tecnológica. Entonces, podemos observar y comparar el crecimiento de nuestras plantas. Por ejemplo, yo aquí tengo mis dos macetas, ¿no? Como ustedes pueden observar, tengo aquí mi maceta donde están mis plantas de maíz morado, ¿no? Y lo que corresponde a mi, si visualizan por aquí, ahí están mis arvejitas, ¿no? Mis arvejitas. Y en la otra maceta también tengo lo que es el maíz, pero en este caso el maíz blanco. Ahí está mi maíz blanco. Aquí yo coloqué lo que son las semillas de arveja, de frijol, pero no han desarrollado, miren, no han desarrollado en ese caso creo que ya murieron, ¿no? Porque el suelo está muy contaminado, entonces eso queremos demostrar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo observar y comparar directamente en función de mi leguminosa y de mi planta fitorremediadora? Entonces, yo he dividido en dos macetas, la maceta donde está el maíz morado, yo me hice la medición ayer medía 20 centímetros, ahora está midiendo alrededor de 26 centímetros, mis arvejitas ayer medían 6 centímetros, ahorita están en alrededor de 7 centímetros, y en la maceta 2, el maíz blanco, ayer medían 13 centímetros, hoy están en 16. Y en diferencia del frijol, ahí quedé con el frijol, ¿no? No desarrollo mi frijol. Entonces, yo lo que sí también observo, en este caso eh, con tanto el maíz, en ambos maíz, observo por aquí las raíces, si no miren ahí las raíces, no observamos las raíces, cómo se están desarrollando. Bueno, las raíces entonces están abarcando el mayor suelo en este caso, ¿no? El mayor suelo, miren ahí, incluso hasta acá desarrollado. Entonces está buscando, ¿no? Posicionarse de todo ese suelo. Entonces por aquí también las raíces se ven al fondo, por aquí tenemos una plantita que está saliendo de arvejita, ¿no? Ahí las raíces, en este caso del maíz, no están agarrando y están acaparando todo nuestro macetero. Entonces estamos observando eso, ¿no? Seamos observadores, midamos, ¿no? Yo a mis plantas aquí ya tienen una semana, ¿no? De las que las trasplanté. Estoy visualizando este crecimiento, ¿no? En ese caso con esta maceta. Ambas tienen el mismo tipo de suelo contaminado, pero creo que estoy observando que en la segunda maceta el suelo tiene mayor concentración, ¿no? De ese contaminante. Por lo tanto, no ha permitido que desarrolle mi frijol, ¿no? En ese aspecto
pero sigo ahí, sigo investigando, sigo reconociendo. Entonces, consideremos, en la pregunta 2 es considerar, ¿no? Si la distancia del sembrado es propicio. Yo he indicado que tiene efectos, ¿no? Que las raíces de cada plántula crecen y buscan ocupar mayor espacio para absorber los nutrientes. Entonces, nuestras plantas, como ustedes han podido observar y reconocer, ¿no? En este caso, mis plantas fitorremediadoras, el caso del maíz, el maíz blanco y el maíz morado, ambas fueron sembradas, ambas fueron germinadas el mismo día. A los 4 días ya tenían, ¿no? Casi las mismas proporciones, pero ahora al trasplantarlas, ¿no? A la semana que las trasplanté, observé que en ese caso las plantas de maíz morado, miren, tienen mayor crecimiento, ¿no? Miren, ahí está la posición de la tierra. Y a diferencia del maíz blanco, tiene un crecimiento ahí lento al crecimiento. Entonces, a diferencia del día de ayer, puedo decir, ¿no? A diferencia del día que también las medí, incluso acá estoy pudiendo observar en las plantas de las leguminosas, mis arvejitas, que están desarrollando, ¿no? Ciertas lianas ya están empezando a tener más brotes, eh, más hojitas, más tallos, ¿no? Más yemas axilares están saliendo, por lo tanto, donde van a verse esos brotes. Entonces, seguir nada más y poder seguir observando, ¿no? A diferencia del otro, voy a darle 2 días o 3 días más y luego voy a remover ese suelo donde sembré el frijol para poder observar si verdaderamente se descompuso, ¿no? Porque o qué pasó directamente. Entonces nosotros podemos hacer un estudio solo observativo, no superficial, más no podemos reconocer en la parte interna, no tenemos microscopios donde me permitan seccionar la raíz, la tierra y observar, ¿no? Medir la calidad del suelo, pero podemos indicar, ¿no? Podemos indicar con esta experiencia que sí, los suelos contaminados no van a permitir ese crecimiento, entonces tienen que estar separados, sí, porque las plantas necesitan desarrollo, en este caso la raíz, ¿no? La raíz necesita desarrollarse. Ahora, es en función de validar. Yo sé que ustedes están trabajando ahí con ciertas plantas, ¿no? Ahí tenemos en función de, en el gráfico que se encuentra en el lado izquierdo, ¿no? Podemos observar la maceta que se encuentra tanto con el cultivo de la planta leguminosa, en ese caso mi frijolito, las más pequeñas, y la planta remediadora, que es el maíz, la más grande, ¿no? Entonces podemos observar que al pasar los días crecen ambas, están creciendo. Recordemos que el maíz está absorbiendo todos sus nutrientes contaminantes. Ahora, ¿qué pasaría si hubiésemos hecho, ¿no? Una experiencia en ese caso solo con plantas leguminosas, no fitorremediadoras? Entonces el crecimiento va a demorar, va a ser lento, incluso van a morir, ¿no? Como le pasó directamente a las otras que no desarrollaron, ¿no? Yo la trasplanté porque la idea es que germinemos y luego las trasplantemos, entonces tengamos en cuenta eso. Listo, entonces seguimos con evaluación, evaluándonos. Entonces nosotros al evaluarnos, un ratito voy a enviar acá al grupo de ustedes. Esto vamos a ver por aquí. Cuarto ahí. Listo. En el punto 2, que es evaluarnos directamente, nos toca evaluar, observamos, ¿no? Al evaluar ese funcionamiento de esa solución tecnológica, utilizamos ciertos requerimientos, por lo tanto precisamos eh, directamente diseñar. Entonces vamos a tener en cuenta esos requerimientos. Listo, a ver, esta compañera me está pidiendo. ¿Ya? Entonces, 2 requerimientos, si cumple o no cumple y ciertas observaciones. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta ok, vamos a ver por acá. Para mandarle el enlace a su compañera para que se agregue directamente al
la actividad antes de conseguir compartiendo. Ya, listo, entonces. Ok, listo, ya. Su compañero dice que no puede ingresar. Entonces, estamos visualizando entonces ciertos requerimientos. Entonces, el primer requerimiento nos indica, ¿no? Si las plántulas de las leguminosas sembradas, ya, crecieron más en presencia de la planta remediadora, ¿no? En presencia de la planta remediadora. Un ratito mientras van escribiendo. Yo he indicado que no crece, vamos a ver por acá. Listo, ya. Muy bien. Entonces, las plántulas de las leguminosas sembradas crecieron más en presencia de la planta remediadora. Yo he indicado que no, ¿no? En ese caso, cuando yo estuve realizando, ¿no? En este caso, lo que corresponde a germinar las plantas, empezó a germinar rápido, ¿no? En ese caso, el maíz. Y como pueden visualizar, también lo que es, demoró que sea un día más, ¿no? De germinar lo que es la arvejita, pero tiene un desarrollo rápido. Ahora, cuando ya las he trasplantado, ¿no? Entonces estoy visualizando que está demorando, no está demorando en desarrollar. Entonces, porque se debe directamente a la contaminación que se debe del suelo, ¿no? Del suelo, a diferencia de mi maceta 2, que tampoco no desarrolló completamente, ¿no? Pero mis plantas de maíz sí están desarrollando, a diferencia de la maceta 2, como ustedes pueden darse cuenta, el crecimiento es lento, ¿no? El crecimiento es lento. Incluso me he dado cuenta que aquí en la maceta 2, ¿no? En la maceta 2, observo que mis plantitas, ¿no? Tienen cierto, por ejemplo, como un daño en en las hojitas principales, en las primeras hojas que desarrollaron de la planta, todas, ¿no? Entonces se debe, ¿no? Se debe mucho a los índices de contaminación. Entonces, a diferencia del maíz morado, que ha desarrollado normal, y siendo la tierra idéntica, ¿no? No sé qué habrá pasado, parece que en este caso la maceta 2 tiene mayor contaminación, ¿no? Mayor contaminación. El segundo requerimiento nos indica los aspectos saludables en función del crecimiento de la planta remediadora si cumple. Y he observado también que han desarrollado buen color, en este caso, en lo que corresponde a mi maceta 1, ¿no? Pero si yo podía hablar de la maceta 2, podría indicar, ¿no? A diferencia de la maceta 2, que no he podido reconocer porque murió prácticamente. Voy a dejar 2 días más, 3 días más, luego voy a remover para ver, visualizar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado directamente? ¿Qué ha pasado por qué no has desarrollado? ¿Por qué no ha desarrollado eh, mi frijol, ¿no? ¿Por qué no desarrolla mi frijol? Entonces, en función a ello, seguimos reconociendo, ¿no? Seguimos reconociendo. Para el punto número 2, debemos de seguir identificando. Entonces, si cumple o no cumple con esos requerimientos, podemos indicar, ¿no? Mejorar. Podríamos mejorar directamente o cambiaríamos algo. Yo indico que no cambiaría porque simplemente estamos en ese nivel de diseñar e investigar. Por lo tanto, nosotros podríamos mejorar quizás, ¿no? Aquí algún, colocando más semillas, ¿no? Colocando más semillas para visualizar de repente que en el caso del frijol, al colocarse, ¿no?
¿por qué murió? Entonces voy a tratar de colocar o más semillas, ¿no? En ese caso de alguna otra leguminosa, de lo que corresponde a frijol, y voy a visualizar si logra desarrollar o no en mi maceta 2, porque ahí creo que tengo el problema, ¿no? En lo que corresponde a la maceta 2. Entonces, para poder reconocer, ¿no? Directamente esa variable. Entonces, yo he puesto que no, pero sí tendría cuenta en función de la frecuencia con que voy a agregar el agua y quizás también mejorar o tratar el suelo, ¿no? Tratar el suelo, de repente yo sé que mi planta de aquí, cuando ya estén más grandes, ¿no? En el caso del maíz, necesita eh, para que tenga mayor soporte, que tenga mayor cantidad de tierra. Entonces ahí como estoy preparando una composta natural, entonces voy a agregar esa composta y voy a agregarle tierra, ¿no? Saludable para que logre desarrollar bien mis plantas. Entonces en función de ello va a mejorar, ¿no? Entonces sigamos en la investigación porque eso propicia directamente reconocer, ¿no? Y mejorar, porque es la idea, que mejoremos. Entonces, ¿cambiaríamos? Yo no cambiaría, simplemente mejoraría algunos aspectos, no, no cambiaría las semillas, porque sé que estoy experimentando, entonces me permite directamente eso, ¿no? Que nosotros podamos reconocer de repente en qué poder mejorar en función a ellos. Ya, muchachos, listo. Entonces, la pregunta siguiente, ustedes mismos van a responder en función a ello. ¿Cómo así, profesor? Porque te consultan si los impactos de nuestra solución tecnológica, ¿cuál es el impacto? Si va a ser positivo o va a ser negativo. ¿O qué impactos tendrán los materiales que hemos utilizado al implementar la solución tecnológica? Recordemos que los impactos van a ser positivos, ¿no? Porque nosotros estamos remediando directamente esos suelos contaminados. Entonces nosotros necesitamos mejorar cada vez los suelos. Uno, con este tipo de plantas donde van a absorber todos esos agentes contaminantes. Dos, donde estas plantas, además de purificar los suelos, van a purificar nuestro ambiente, ¿no? En nuestro entorno. Entonces, en función a ello, sabemos que estamos sembrando vida, estamos cambiando. Y el impacto que tendrán los materiales que estamos utilizando, también sabemos que utilizamos materiales reciclados, ¿no? En este caso, esas botellas plásticas, ¿no? ¿Por qué no darle un uso directamente en sembrar estas semillas, ¿no? O todo tipo de plantas para que nosotros podamos, ¿no? Eh, generar ese cambio. Entonces ya dependemos de cada uno de nosotros. ¿Los impactos son positivos? Son positivos. Entonces quisiera visualizar ese punto de vista tuyo, ¿no? Con tus propias palabras, puntual. Recuerda que estas dos preguntas tienes que plantearlas y formular bien tu respuesta, ya que cuando diseñemos ahorita para elaborar nuestro video, ¿no? Vamos a tener en cuenta estos dos puntos. Y para cerrar directamente con la actividad, cerramos porque es algo donde ustedes están reconociendo, comunicamos esa solución tecnológica. Cuando vamos a comunicar la solución tecnológica, vamos a elaborar un video donde vamos a demostrar, ¿no? En corto tiempo lo que queremos indicar, ¿no? Dar a conocer a la población directamente sobre nuestro problema identificado. Recordemos que ahí ustedes tienen que seguir estas pautas, determinando el problema, determinando la solución tecnológica, mencionando cómo seleccionaste tus materiales, describe los pasos, describe tu validación, escribe la evaluación de tu solución tecnológica, si cumplen o no con los requerimientos, necesitan mejorar, el impacto que van a tener. Entonces, ustedes van a detallar directamente el guión para elaborar luego su video. El video, la duración va a tener de 3 a 5 minutos, que no sea extenso, profesor, y tengo que grabarme, simplemente grabas, ¿no? Y das tu voz en off en función de explicar, ¿no? Tu problema identificado, en este caso, cómo los suelos están contaminados o la contaminación de los suelos, determinando una solución tecnológica. Tú vas a empezar, ¿no? Buenas tardes, buenos días, soy el estudiante del cuarto E. Hoy día les voy a hablar
de la contaminación de los suelos y cómo podemos descontaminarlos. Para ello, estamos utilizando plantas fitorremediadoras. La característica de estas plantas es que van a absorber todas estas sustancias contaminantes que se encuentran en el suelo, además de poder tolerar, ¿no? Y absorber. Entonces va a permitir que la planta luego lo segregue en sus tejidos superiores, ¿no? En este caso el tallo, las hojas, la raíz, las flores, los frutos, etcétera. Los materiales que emplee, en este caso botellas plásticas, semillas, ¿no? De maíz, tomate, etcétera. Describe los pasos de tu solución tecnológica, esa validación, ¿no? De los datos y das a entender si la solución en función de los requerimientos, si necesitan mejorar y el impacto, ¿no? Y cierras directamente. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que presentar? Recordemos que tenemos hasta la próxima semana para presentar ese video, hasta el 10 de diciembre. Entonces, el 10 de diciembre, recuerden, ese video es corto, preciso, ¿no? Entonces, en función de ello, para poder evaluar directamente tu solución tecnológica. La pregunta es, ¿cómo van? ¿Cómo van con su solución tecnológica? ¿Con qué plantas están trabajando? ¿No? ¿Con qué plantas? Bueno, aunque por ahí ya vamos a visualizar, ¿no? Ese cambio, un cambio. Ya, muchachos, listo, no sé, ¿alguna pregunta, duda, consulta hasta aquí? De repente en función de la actividad. Profe, yo recién germiné mis semillitas. Ya,